Muy buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Día. Soy Luciano Reboredo. Como todos los días me encuentro en compañía de Ángel Delgado para hacer un comentario y un análisis de los últimos acontecimientos en la escena política nacional e internacional en este programa que presentan la Coordinadora Republicana y la abeja.pe. Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Luciano. Muy buenas tardes, amigos todos. Aquí para comentar una semana que evidentemente ha tenido como eje, digamos, significativo los resultados electorales en Brasil, que sin duda van a tener influencia en toda la región y, por cierto, en el Perú. Así es, así es. Ayer estuvimos siguiendo las elecciones, Ángel, y sucedió una cosa curiosa que pasa en los últimos procesos en todos, ¿no? Comenzó hasta casi el 80% de la votación a mantener una ventaja todo el tiempo Bolsonaro, y a partir de eso entró un último bloque de votos que permitió que Lula da Silva pase adelante por un margen de casi un 1%. Claro, un 1% que en la cantidad de votación que hay en Brasil, diferente a la nuestra, son mucho más votos, son como 1 millón, ¿no? Pero igual, sorprende este proceso, ¿no? Que siempre se va repitiendo en las últimas elecciones del continente y que se gana por menos de un punto, por un punto. Bueno, esa es la situación desde un punto de vista, digamos, estadístico. Pero el asunto de fondo es que se consolida el Foro de Sao Paulo, como veníamos hablando estos días, se consolida una herencia o una tradición de corrupción a la cual estuvo vinculada Lula en su anterior gobierno, en sus anteriores gobiernos, lo que incluso lo llevó a prisión. Hay que recordar que él estuvo en prisión por temas de corrupción y fue liberado aduciendo un tema de forma, no de fondo, ¿no? Es decir, se había producido un error en el proceso y por eso fue liberado a los 3 años de los 9 a los que había sido condenado. Tú has comentado, Ángel, en los últimos días que esto iba a significar un rebrote de la corrupción y un fortalecimiento de Odebrecht y todo eso, y claro, lo tenemos presente y es una situación muy lamentable para el continente. Mira, sin duda alguna es una muy mala noticia para el Perú en particular. Bueno, Brasil tendrá sus propias razones, ahí hay una correlación de fuerzas. El pueblo brasileño sabrá defenderse de esta nueva arremetida, de estas circunstancias. Así es la democracia, pues la alternancia en el poder es uno de los valores y al mismo tiempo riesgos. Y yo creo que está bien, hay que preocuparnos, sí, pero sobre todo hay que reconocer que la regla democrática implica la posibilidad que un poder sea sucedido por otro de signo diferente. Ahora, lo lamentable aquí no es que la izquierda, a través del Partido de los Trabajadores, haya logrado recuperar el poder, sino yo creo que lo perjudicial, lo negro, lo sustantivo de todo esto, sin duda es el triunfo de la corrupción que el gobierno de Lula aparejó y que como una mancha de aceite nefasta inundó todo el continente. Eh, Mira, tanto ha sido esta influencia que el proceso político peruano se definió fundamentalmente en torno a la corrupción. El tema Lavajato, Odebrecht, ¿no? Significó modificar las correlaciones de fuerza de modo dramático, que en ese entonces utilizó el oportunista Vizcarra, lo usó a su favor realmente, a pesar que Odebrecht había fundamentalmente comprometido a los gobiernos o a las tendencias más de tipo izquierdista, como podría haber sido o liberales, reformistas, caviares, como podría haber sido el gobierno de Toledo o evidentemente el gobierno también de Ollantaytamala, al cual Odebrecht sin duda apoyó para insurgir. Pero Odebrecht tenía pues una política transversal que llegó a todos y a unos y a otros. Vizcarra y los suyos enfocaron el tema en el fujimorismo. Mira tú, el partido que menos relación tenía con Odebrecht, al final fue el más sacrificado, y el segundo, de alguna manera, Alan García, que terminó con el terrible final que todos conocemos. Entonces, que la corrupción, a través del triunfo de Lula, recupere terreno, va a significar, creo yo, el punto final de las investigaciones que hubieron en Brasil y que conmovieron a todo el continente, y de alguna manera se van a recomponer, no con las formas antiguas, por cierto,
pero otra vez la tentación de juntar la política con el poder económico mafioso va a estar a la orden del día. Y claro está, porque para la gente de izquierda y del Foro de Sao Paulo, ellos están en una cruzada. Ellos quieren liberar al continente de la dominación imperial, qué sé yo, y entonces para ellos no escatiman los mecanismos, y si requieren financiamiento del narcotráfico, de la corrupción o de otra forma delictiva, sin duda lo van a apelar pragmáticamente, como son. Entonces, eso es lo que va a suceder. Y estoy convencido de que este triunfo de Brasil, de alguna manera, es una muy mala noticia para los peruanos, que estamos empeñados en la terminación del gobierno de Castillo. Esta es una forma en que, sin duda, indirecta o directamente también, no quiero negar la Mm. posibilidad que sea de forma directa, el gobierno del señor Castillo va a sentirse respaldado, va a haber algún tipo de influencias. Esto, por ejemplo, el círculo de la OEA lo cierra más. Brasil es un país muy importante en el continente y digamos que había sido la gran contraparte a los países organizados en el ALBA, en el Foro de Sao Paulo, y ahora otra vez se produce un desequilibrio. Los países, digamos, que están fuera de esta órbita son países en situación muy precaria. Me refiero a Ecuador, que tiene muchos problemas con el movimiento indígena, y los países de Paraguay, que tiene poca relevancia en la escena continental, y Uruguay, que es un país muy chiquito y que tiene también su propio proceso político con una izquierda muy importante que seguramente se estará preparando para volver al poder. Entonces, en una correlación de esta naturaleza, yo creo que a la luz de nuestros problemas, el equilibrio o la correlación y el conflicto desarrollado en el Perú va a tender de alguna manera a estabilizarse. No digo que Castillo vaya a pasar a una posición de triunfo ni nada que se le parezca, no quiero que me malentiendan los amigos que nos están escuchando, pero sí, digamos, en su precariedad, en su incapacidad y en el manto de corrupción que lo rodea, va a intentar estabilizarse y fortalecerse ahí. Las encuestas últimas están demostrando esto, que ha logrado frenar la caída, y quienes pensaban que esto iba en picada, que esto iba hacia un desenlace definitivo, por lo menos no se ve en el horizonte cercano. Esto es así, la política hay que analizarla con objetividad, porque lo último que creo que debemos hacer nosotros, los demócratas, la gente que está convencida en los valores republicanos, es autoengañarnos y generar una idea, como hacen algunos, creo, lanzar pues avisos que ya esto se termina en el corto plazo. Eso solamente, cuando no se verifica, produce frustración, porque a la expectativa y la exultación de la gente, el resultado negativo genera pues todo lo contrario, y volver a la gente otra vez a que se anime, otra vez a que vuelva a la pelea, tiene su tiempo y tiene sus momentos también, ¿no? Entonces, creo yo que la noticia sin duda es muy mala. Castillo en el corto plazo se va a fortalecer. La OEA tiene un respaldo ahora de un país, el más importante de la región sin duda, para poder hacer la intervención que corresponda, y hay que estar preparados. Ahora, dentro de todo eso, sin embargo, yo diría que hay otro aspecto que no podemos nosotros negar, que ya tiene que ver con Brasil mismo. Es que la arremetida final de Bolsonaro, a pesar de los errores que pueda haber cometido su gobierno, y a pesar de reconocer que el gobierno siempre desgasta inevitablemente, ha sido generar un movimiento democrático, un movimiento de resistencia, un movimiento conservador, con distintos matices, que sin duda le va a poner un obstáculo muy importante a el gobierno de Lula. Lula gana por poquito en un país polarizado. O sea, país polarizado implica más o menos una repetición de lo que pasó en el Perú. Castillo ganó por casi nada, pero se encontró con un país polarizado. Y si no hay habilidad para superar eso, esa polarización va a marcar el curso de los próximos meses y quizás años. Así es, Ángel. Mira, estamos viendo las imágenes de esta mañana en Sao Paulo, que han empezado saqueos, ¿no? Algunas de las poblaciones marginales de esta ciudad tan grande y tan complicada han salido a las calles a saquear e incluso incendiar, han incendiado un gran centro comercial
como parte de la celebración por el triunfo de Lula, ¿no? Como que se sienten liberados y mira lo que está sucediendo en este momento, ¿no? También tenemos las imágenes de la celebración que ha habido en la cárcel, fíjate tú, ¿no? Los presos han estado felices con el triunfo de Lula. Eso es algo muy revelador, ¿no? Hacen la L del Bueno, de triunfo su de Lula. colega reciente, ¿no? Sí, pues, sí, 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 alguien como que ha salido de ahí. Entonces todos celebran y se ve ya pues una tendencia preocupante, ¿no? Una tendencia preocupante al caos, a lo que puede significar en cuanto a desgobierno y el auge de la corrupción, el auge de la corrupción. Mira, los presos felices con el triunfo de Lula da Silva, tenemos esas imágenes. Y te pediría, David, también que podamos mostrar, tenemos un mapa de cómo ha quedado políticamente el continente. Tú has adelantado algo, Ángel, pero fíjate la imagen, ¿no? Esa es la situación actual del Perú, ¿no? Perdón, de Sudamérica. Todo lo que está de rojo está tomado por los partidos de izquierda de una mayor o menor tendencia izquierdista y quedan libres pues Ecuador, Paraguay y Uruguay, ¿no? Y tú ya lo Y has pues, mencionado con todos los no, problemas que tiene. y súmale México, si subes el mapa un poquito más allá, tienes México y varios países de Hay zona Nicaragua, etcétera. Pues. de América Central, ¿no? Claro, claro. Honduras No, creo este que es un también mapa, está en esa misma onda. claro, este es un mapa parcial, solamente del continente sudamericano. Pero fíjate tú cómo está la cosa y lo que esto puede implicar con el triunfo de Lula en Brasil, pues un fortalecimiento de todo esto y ya también con relación al tema de la OEA que tú has mencionado. Bueno, ahora hay que decir que el Brasil que se encuentra Lula es absolutamente distinto al que tuvo en sus dos periodos anteriores. Hay que reconocer objetivamente que el gobierno de Lula fue positivo para un importante sector de la población en la medida que tuvo un audaz y exitoso programa de lucha contra la pobreza. Yo creo que esto hay que reconocerlo. Y entonces por eso es que Lula tiene tanto apoyo en los sectores populares, en el campo, en las zonas más atrasadas del país. O Lula ha tenido, digamos, ahí un resultado favorable. Por eso es que son las últimas mesas, los últimos lugares de votación son los que voltean Así es. finalmente el resultado. No son las grandes ciudades, los lugares de vanguardia, las zonas más modernas donde Lula tiene, perdón, donde Lula ha tenido, digamos, gran oportunidad. Al contrario, ahí es derrotado por Bolsonaro, es en el Brasil atrasado. Pero ese Brasil atrasado justamente recibió beneficios y Lula supo articular con mucha habilidad, y esto hay que reconocerlo, eh, una política audaz de un populismo inteligente con el apoyo empresarial. O sea, él no desprecia a los empresarios, sino los articula a una lógica mafiosa. Es un capitalismo de Estado, digamos, el que él desarrolla en Brasil, y entonces le permitió tener una bolsa grande para hacer una campaña populista. Claro, Brasil no tiene pues la riqueza que tiene Venezuela, riqueza natural que le permite un populismo más fácil. Él tiene que generar, y la alianza de la izquierda, del Partido de los Trabajadores, con el grupo empresario de la familia Odebrecht y otras empresas que forman un grupo oligárquico muy importante, es lo que le permitió, digamos, hacer dos gobiernos exitosos, y eso hay que reconocerlo objetivamente. Por eso es que a pesar de el descrédito que ha significado la destitución de Dilma Rousseff, la cárcel de Lula, han sacado fuerza de flaqueza y han podido regresar. Si no, no se explicaría el por qué, a pesar de las evidencias que han comprometido a todo el continente, y ahí está Odebrecht, el gran cómplice de Lula y compañía, hayan podido regresar. Pero tengo yo la impresión, y con esto quiero terminar, que el país que encuentra Lula hoy para gobernar es absolutamente distinto al que tuvo hace dos periodos atrás, ¿no? Hace ya unos años atrás, en sus primeros gobiernos, y va a enfrentar esta vez a un movimiento democrático, conservador, de derecha, si ustedes prefieren, amigos, que le va a marcar el paso en cualquier momento. Brasil se ha polarizado, ¿no? Y esa polarización, salvo que tenga una enorme habilidad que ahora, hasta los años, mira, Lula tiene hoy día 77 años, es un hombre mayor, debe haber perdido los reflejos que tuvo antes,
Es un gobierno que va a estar a la defensiva, que va a intentar cuidarse, si es que no lograra transformar esa correlación de fuerzas donde tiene a la mitad del país en contra. Mira tú, indudablemente el derrotero brasileño va a ser muy complicado. En alguna medida yo creo que va a ser muy parecido al del Perú, con la salvedad que Castillo tampoco es Lula ni Lula es Castillo, ¿no? O sea, Así es. tendrá más habilidad, pero el movimiento generado en contra, mira, la fuerza que Bolsonaro ha generado en el último tramo que destrozó todas las encuestas, incluso la posibilidad de haber ganado las elecciones, porque finalmente ha sido por muy poco, demuestra que más allá de Bolsonaro incluso ya se generó un movimiento, más allá de los errores de Bolsonaro que pudo haber tenido durante su gestión, que le va a poner un freno y va a ser un reto significativo, un desafío de primer orden para lo que pueda hacer Lula en el país. Entonces, la lucha continúa bajo nuevas condiciones, ya tenemos el mapa, ese es un mapa que yo creo que refleja las grandes, no sirve que todos sean igualitos, ¿eh? Esto es como pretender que todas las democracias son iguales. Escuchaba hoy día un comentario de alguna gente, no, que es un mapa simplista. No, es un mapa simplista en la medida que nos da una imagen, pero claro, cada país tiene su propia lógica, pero también es cierto que cada país, este tipo de gobiernos tienen también elementos similares que a mi juicio son nocivos para el desarrollo de nuestra América. En fin, eso ya es algo que se verá en el camino y veremos qué cosa es lo que sucede. Vamos a ver qué cosa es lo que sucede. Ya estamos avisados. El Perú entra, pues, esto afectará al Perú de alguna manera, sin duda, y hay que estar preparados para todo ello. Claro, sin duda, Ángel, que hay cierto simplismo al hacer este mapa, pero también es cierto que detrás hay organizaciones internacionales, hay el Foro, hay el Grupo de Puebla, hay una determinación de estos gobiernos de ir de la mano e ir formando alianzas, y eso es evidente, ¿no? Eso se ve en el transcurso de cómo se ha venido manejando políticamente el continente en los últimos años. Entonces, si bien hay matices, es preocupante, y tú lo has señalado con mucha claridad, esto no va a ser bueno para el Perú. También coincido contigo en que no va a ser tan fácil para Lula como presidente imponer ciertas posiciones, ir adelante, porque así como es otro Brasil, es otro Lula, ¿no? Y tú lo has señalado, es un hombre de una edad muy avanzada, no es lo mismo, no es lo mismo, y eso tal vez sea el aspecto a resaltar en este momento. Ya veremos qué pasa en los próximos meses, en los próximos años, en la escena política que se está poniendo cada vez más complicada y se va acentuando esta hegemonía de las izquierdas, ¿no? Por lo pronto en el Perú ha habido un gran entusiasmo, saludos a Lula de parte de Pedro Castillo, de Verónica Mendoza, que estaba muy callada, ha reaparecido para saludar el triunfo de Lula, ha publicado Renacen, fotos. pues, renacen todos ellos, claro que sí. Y una serie de líderes de la izquierda que estaban muy calladitos han aparecido, ¿no? Han reaparecido en el Twitter, en las redes sociales, haciendo declaraciones, celebrando este triunfo. Esa es la situación. Pero Ángel, yo te propondría hablar de algunas cosas más agradables, como por ejemplo que estamos celebrando el Día de la Canción Criolla, ¿no? Y eso es motivo de alegría, de recordar que somos un país con una importante tradición cultural, ¿no? Y que así como se reconoce el origen andino de la cultura, la importancia del Ande en las tradiciones, también hay un aporte cultural importante de la costa y justamente la música tradicional, lo que podríamos llamar la música folclórica de la costa, es la música criolla, ¿no? Y es importante revalorizarla, ponerla en valor, mostrarla, recordarla y que se sepa que hay nuevas generaciones, ¿no? Porque muchas veces yo escucho decir, Ángel, tú también lo habrás escuchado, que el criollismo ha muerto, ¿no? Que ya no hay más y que todo se debe a una nostalgia. Y eso no es así, porque quien recorre los centros musicales y recorre ciertas peñas tradicionales que aún quedan, encuentra que hay muchos jóvenes, incluso jóvenes talentos en la composición, ¿no? Entonces lo que sería muy importante es que haya un apoyo en los medios de comunicación, que haya más programas que difundan esta música, porque es una música con mucha tradición
y que rápidamente capta adeptos cuando la conocen, ¿no? Pero no se puede ser un seguidor de algo que está oculto, que no se le da la importancia que tiene. Tú recordarás en los años 70, había una serie de programas en la televisión de música criolla, salía Nicomé de Santa Cruz, Pepe Durán, Sí, 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 ¿no? sí, sí. Había una señora Risco que se llamaba la Dama del Verso, que hacían programas criollos en todos los canales, ¿no? Yo veía como, yo era un chico y veía con mucho entusiasmo estos No, en eso los programas. militares impulsaron esa cultura, sí, es cierto. Claro, Sería claro, ¿no? Y eso, dictadura Velasco, pero digamos, en lo cultural sí promovía lo nuestro, claro, claro, es verdad. ¿no? Y sería interesante que haya más difusión de la música criolla en estos tiempos. Sí, mira tú, nosotros hemos señalado en otras oportunidades la importancia que tiene la cultura como un espacio de el debate político y social, ¿no? La cultura no es neutral a lo que sucede en el ámbito de la política, más bien la cultura, digamos, es una especie de ambiente, de, de elementos que facilitan o no algún tipo de discurso político. Mira tú, en una época de globalización, por ejemplo, a nivel cultural también se introducen una serie de modas que vienen de afuera, bienvenidas sean, ¿no? El criollismo como expresión cultural creo que es muy importante que se mantenga, porque creo, sin duda alguna, que constituye una gran barrera en el campo de las ideas, en el campo del arte, en el campo de la cultura en general, contra esta visión que se ha desarrollado en el Foro de Sao Paulo, que viene desde Bolivia, de generar una nueva identidad del Perú en base al indigenismo, un neoindigenismo absolutamente rupturista de la idea de nación. El criollismo acoge, es una forma sincrética de incorporar las tradiciones andinas que aquí no tienen por qué ser menoscabadas ni despreciadas en absoluto, pero creo yo que la música criolla y la cultura criolla y la visión criolla de las cosas, que para algunos es vista con un carácter despectivo, es una forma de identidad de los peruanos que quizás es lo que explique el por qué acá, a pesar que tenemos una importante población aborigen, una importante población indígena, no se han producido los movimientos que se han dado, por ejemplo, en Bolivia y en Ecuador, donde el indigenismo políticamente confronta con la modernidad occidental y con el criollismo, digamos, que debería haber en aquellos países, con el mestizaje, con las formas de mestizaje cultural. Por eso yo creo que es importante esta celebración y a contracorriente de las influencias globalistas de Halloween y contra esas tendencias que quieren hacer un renacimiento indigenista, volver a naciones con derecho a la autodeterminación que en el caso de prosperar implicarían estados plurinacionales que fragmenten y rompan con la nación peruana que nosotros queremos construir y afirmar. El criollismo entonces es una bandera importante que nos identifica a todos y por esa razón yo creo que es importante que prevalezca. Debería ser parte de la política oficial del Estado peruano para construir la nación, para afirmar la nación, y creo yo que es el mejor antídoto contra las tendencias rupturistas, tantos que pueden venir de fuera, el globalismo en su visión extrema, como en estos indigenismos autoctonistas que también tienen una vocación de ruptura de lo que es el Perú, de lo que es el Perú genuino, el Perú auténtico, que es una fusión de pueblos, de razas, de historias, en esto que algunos llamaron desde la época de la independencia el mestizaje. Así es, Ángel. Y un detalle curioso, ¿no? Cuando de forma espontánea los peruanos buscan mostrar su identidad, buscan mostrar su unión como peruanos, como por ejemplo en los casos del fútbol y en ciertas manifestaciones populares, surge de inmediato una canción criolla, ¿no? Y hemos Claro, visto cómo en el Mundial, por ejemplo, se cantaba Contigo Perú a voz en cuello en todos los estadios de Rusia y la gente se identificaba y se emocionaba con esta canción, que es uno de los emblemas de la canción popular criolla, ¿no? Y que tiene que ver con la identidad del peruano, porque hay un patrimonio inmaterial, que es aquello que todos llevamos dentro y que transmitimos de generación en generación, y en ese sentido hay un criollismo que no solamente, que si bien surge de la costa, cubre todo el país, ¿no? Porque hay una manifestación criolla musical en Puno, por ejemplo, en Arequipa,
que ya no estamos hablando propiamente de la costa central del Perú, hay una manifestación criolla en el norte, con todo lo que es el tondero, las marineras, etcétera, Mm. y también hay una importante manifestación de criollismo en la Amazonía, desde donde hay compositores y todo lo demás. Y esto es, yo creo, fundamental cuando hablamos de un tema de identidad. Y tú has tocado ahí algo clave, ¿no? Que es esta forma en que se quiere imponer la pluriculturalidad, la plurinacionalidad, a partir de forzar el tema del indigenismo y destruir nuestras propias identidades. En ese sentido es muy importante retomar y relanzar y darle importancia al criollismo como una base de nuestra propia identidad. Por supuesto que sí. Bueno, creo que en eso estamos, por eso vamos a celebrar el día de hoy con la alegría y esperando que esta tradición perdure, y es lo que nos va a servir en un mundo cada vez más globalizado, hacer que el Perú no se disuelva en las grandes tendencias internacionales, sino que tenga una identidad propia y que se incorpore al mundo, sí, por supuesto. Nadie está aquí planteando autarquías ni cotos cerrados, pero que se incorpore a partir de una identidad, a partir de una forma de ser singular, a partir de una noción genuina propia peruana, y que en el mundo el Perú entonces sea algo que se distingue, no algo que se disuelve en la maralla de los flujos y reflujos que existen en la globalización. Así es, completamente de acuerdo, Ángel. Oye, para terminar, una nota muy breve y muy preocupante, ya saliendo de este tema, vamos a algo menos agradable, y es el tema de la inseguridad ciudadana que se está viviendo en el país, el tema de la violencia y cómo se está descontrolando, ¿no? El día de ayer ha habido una balacera en una zona totalmente céntrica de la ciudad, ¿no? Porque muchas veces se decía, hay pandilleros, ha habido balazos y qué sé yo, en zonas marginales donde muchas veces no se justifica, pero muchas veces no está el control de la policía como debiera, etcétera, ¿no? Pero ahora mira, en pleno Jesús María, en la avenida Cuba, estos pandilleros corriendo y disparando, por supuesto ha habido fallecidos, y esto lo graba una persona desde su ventana, ¿no? Estamos en una zona totalmente urbana, céntrica, mira cómo corren ahí los delincuentes estos, disparándose entre ellos, y hay uno ahí ese que corre ahí, se para muy tranquilo y mira cómo dispara, fíjate tú, está matando a la gente. Esto No, sí, en plena Avenida Cuba, es una cosa de locos esto, increíble, o que sea hayamos que llegado la a este punto. inseguridad llegaba a todo lugar, y yo diría que no hay hoy un sitio seguro en la ciudad capital, mira tú. Imagínate cómo será la situación en otros lugares, en provincias, donde la falta de Estado es más notoria y la ausencia de la policía es un elemento cotidiano. Yo creo que este es uno de las grandes falencias, pues, del gobierno del señor Castillo. O sea, estas cosas sí tenemos nosotros el derecho a reclamar como ciudadanos, porque este es un gobierno que no nos protege. Por distintas razones, estos fenómenos se han incrementado en los últimos 15 meses. No estamos exagerando. Yo no digo que la violencia haya nacido con Castillo, sería exagerar, pero sí se han incrementado sustantivamente. Como los problemas del país que vienen de atrás se han incrementado con Castillo. Y la inseguridad es uno de ellos. Y la verdad, los peruanos, los peruanos de a pie, tenemos el derecho a vivir en un ambiente seguro, donde el Estado justamente al aplicar la ley nos protege a todos. Esto no está sucediendo. No es posible que una fiesta deportiva termine en una tragedia. Y mira tú, ya no es solamente el enfrentamiento de barras que se agarran con palos y piedras, que también tiene consecuencias letales, también hay muertos por eso, sino ahora usan armas de fuego. O sea, estamos se ha evolucionado, se ha modernizado la violencia callejera. La próxima vez serán ametralladoras. Entonces tú, pues, eso es inaceptable, y yo creo que esta es una buena oportunidad para que la reflexión otra vez, nosotros le imputemos al gobierno de Castillo su responsabilidad. ¿Qué hace el Ministerio del Interior? ¿Qué hace la Policía Nacional para no controlar y desarmar este tipo de cosas? ¿Cómo es posible que ahora las barras, que sin duda han ido al estadio, tengan armas de fuego? Puedan Así es. entrar con armas de fuego. Antes, no sé, yo he visto que había requisas, a la gente se revisaba, no podían llevar bolsos, ¿no? No podían llevar banderas incluso, ¿no? O sea, para nada que pudiera ser utilizada como un adminículo arrojadizo para golpear al otro. Ahora hay armas. Y ese es un fuego cruzado, ¿ah?
Ambos bandos parece que tenían armas de fuego y ahí están el resultado, 3 muertos, fallecidos del modo más miserable, ¿no? Claro, claro. Y bueno, estos delincuentes, jóvenes delincuentes que están armados, son los que después se convierten en sicarios y practican todo tipo de delitos y aumenta la mortalidad por este tipo de delitos en las calles. Y simultáneamente el gobierno ha publicado un decreto supremo que restringe las garantías constitucionales, el derecho de reunión, la inviolabilidad del domicilio. Pero mira, eso es puro papel, aparentemente para control político más bien, porque en las calles sigue sucediendo esto. Es lamentable, es preocupante, ¿no? Y en realidad nos alarma muchísimo que en plena ciudad de Lima pueda haber sucedido una cosa de este tipo. En fin, bueno, Ángel, nos tenemos que despedir. El programa ha llegado a su fin. Será hasta el día de mañana. Muy bien, estimados amigos, hasta mañana. Muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes.